Hace 2500 años en la antigua Babilonia, la situación del control social no era muy diferente a la de hoy. Quizás recuerden la historia de los judíos en cautiverio en Babilonia. Ellos tomaron estos prisioneros y luego tuvieron que hacerles propaganda. Los mejores y más brillantes, tal vez Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, necesitaban que sus mentes se formaran de acuerdo con la manera babilónica de pensar. Entonces, ¿qué lees desde el principio en Daniel 1? Lees que estos jóvenes fueron entrenados en el pensamiento de la literatura de Babilonia. Sus mentes debían formarse y moldearse de acuerdo con la cosmovisión babilónica. Ahora, por supuesto, el pueblo de Dios se resistió a esto, pero este era el objetivo y la agenda de la élite social, la élite de esa sociedad. Bueno, avancemos rápidamente hasta 1962 en un informe llamado El papel de las escuelas en la salud mental. Leemos lo siguiente, un documento federal. La educación no significa enseñar a las personas a saber lo que no saben. Significa enseñarles a comportarse como no se comportan. Esta sesión School parte 2, estamos viendo el control social. Este sistema escolar no fue solo un concepto industrial para acorralar a las masas en un sistema industrial para que trabajaran como engranajes en sus máquinas, sino que es un sistema de una agenda social, un amoldamiento de la cosmovisión. Verá algunas cosas increíbles sobre la historia que continúa hasta hoy. Tenemos ahora dos definiciones de educación. La primera definición de la primera sesión es que la definición de educación definida científicamente, dijo William Torrey Harris, el comisionado de educación de los Estados Unidos, es la subsunción del individuo. Así que deshágase de la individualidad, funcione la individualidad con lo colectivo y no queremos que las personas sean pensadores. La segunda definición que tenemos ahora es que la educación no significa enseñarles a saber cosas que no saben. La educación es modificación del comportamiento. Pensamos erróneamente que la educación existe, que las escuelas existen para enseñar a los niños las 3R. Pensamos que está tratando de ayudarlos a convertirse en lo mejor que pueden llegar a ser. La educación no se trata de aprendizaje intelectual, no se trata de aprender habilidades y alcanzar logros y tener una iniciativa para salir y ser creativo y vivir la vida, trazar tu propio curso guiado por Dios. No se trata de alinearse, comportarse como no se comporta, es modificación del comportamiento. El Departamento de Educación de los Estados Unidos en 1969 publicó otro documento llamado Diseño de la Educación para el Futuro y también definieron la educación. La definición de educación según el gobierno de los Estados Unidos es un medio para lograr importantes objetivos económicos y sociales de carácter nacional. Estamos hablando de esos objetivos sociales. ¿Cómo se forma la sociedad? El sistema escolar de la nación existe para servir a esos importantes objetivos, los objetivos sociales. Y esta agenda para rehacer las escuelas comenzó hace más de 100 años. Volvamos a uno de mis libros favoritos sobre educación. Es mi favorito, se llama La Educación. En 1913 se publicó este libro y es la mejor filosofía de la educación que jamás leerás. Y por cierto, estoy haciendo un seminario de seguimiento de esto. Esta es una historia bastante oscura, ¿no? Quiero decir, estamos quitando el velo y exponiendo algunas cosas bastante oscuras y malas de lo que está sucediendo. Pero tenemos que decir, oye, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? Porque había un movimiento que se estaba formando al mismo tiempo. Estas corrientes de la historia corren en paralelas entre sí. El gran despertar del adventismo, el movimiento del pueblo remanente, al mismo tiempo que es este mecanismo de propaganda escolar. ¿Cómo entendemos esta historia? ¿Cómo entendemos la escolarización o los métodos educativos que Dios ha creado dentro de su pueblo? Ese es un seminario de seguimiento que voy a hacer llamado No Doctrinado. Pero antes de llegar a eso, tengo que compartir con ustedes, en vez de ser la educación, el libro más popular en 1903, fue en realidad la historia de la educación de Thomas Davidson. Este fue el libro del que todos hablaban en los primeros años de la década de 1900. En realidad fue el libro de texto para los maestros del Departamento de Educación de la Universidad en la Formación de Maestros de Estados Unidos. En el prefacio del libro, Thomas Davidson afirma: mi esfuerzo ha sido presentar la educación como la última y más alta forma de evolución. Por lo que ahora tenemos una serie de definiciones de educación aquí. La educación no se trata de que los niños aprendan y se conviertan en individuos. Se trata de evolucionar. Evolución. Ahora bien, esto no es evolución de las especies porque la especie no va a cambiar de eso. Lo que esto es darwinismo social, la evolución de la sociedad en algo más que vamos a construir, y esta evolución no sucede de forma natural. Creen que la supervivencia del más apto y la selección natural tienen lugar y las especies evolucionan de acuerdo con las fuerzas de la naturaleza, pero la sociedad debe evolucionar de acuerdo con las fuerzas que pondremos en lugar
Y por lo tanto, debemos tener controladores sociales, debemos tener un sistema. ¿Y sabes qué? Las viejas formas van a tener que dar paso a la nueva forma. Las viejas formas de autosuficiencia y familia, comunidad pequeña y granjas pequeñas, eso tendrá que eliminarse para que se dé el nuevo orden social altamente evolucionado. ¿Y cómo se dará? Con la escolarización. Escuchen a Elwood Culverley. Esta es probablemente la persona más importante en el movimiento del siglo XX de la educación en su lugar. Escribió lo siguiente: sin embargo, por mucho que hayamos perdido interés en los viejos problemas de la fe y la religión, el pueblo estadounidense ha llegado a creer profundamente en educación, por lo que la escolarización está tomando el lugar de la religión. La fe y la religión están fuera, la escolarización está dentro, y por cierto, y la propia Asociación Nacional de Educación se hace eco de él y afirmó en la actualidad, incluso en 1997, se escucha Bob Chase de la Asociación Nacional de Educación, dice: la educación es la religión temporal del mundo moderno, por lo que la educación es la religión de hoy. Pero hace 100 años, John Dewey fue muy claro. Vimos esta cita la última vez. El maestro debe darse cuenta de que es un servidor social apartado para el mantenimiento del orden social apropiado. El maestro siempre es el profeta del Dios verdadero y el ujier del verdadero reino de Dios. Entonces estas élites creen que traerían algo nuevo, un reino, una nueva utopía, si se quiere. Este es el verdadero reino de Dios. Eran verdaderos creyentes en esto, aunque viene directamente del corazón de Satanás, como hemos visto. Pero el control social fue escrito por Edward Aldous Ross, y este es un libro que se publicó sobre cómo controlar la sociedad. Quiero decir, lo ves justo en el título, Control Social. Se publicó en 1901, y este libro evolucionó las ciencias sociales. Tuvo una enorme influencia en la ciencia política, en la psicología, y Edward Ross usó una analogía muy interesante cuando anunció las intenciones de los ingenieros sociales. Eso es lo que dijo. Dijo que su objetivo era recolectar pequeños trozos de plástico de masa humana de hogares privados y darles forma en la tabla social de amasar. Así que recoger a sus hijos, recoger a los niños de los hogares privados, y nosotros haremos la formación. ¿No les recuerda eso a la cita de la Junta de Educación de Rockefeller, donde dijeron: en nuestros sueños ellos se rinden con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras? Esto es exactamente lo que ha estado sucediendo durante más de 100 años, y Ross no fue el único que lo dijo. Arthur Calhoun escribió un libro llamado Una historia social de la familia estadounidense. Este fue el texto establecido sobre cómo la familia se estaba volviendo menos importante en el siglo XX. A principios del siglo XX explicó que el niño pasa cada vez más a la custodia de expertos de la comunidad que están calificados para realizar las funciones más complejas de la paternidad. Entonces, ¿quién está haciendo la crianza ahora? Son los expertos de la comunidad, el Estado, las escuelas, el sistema escolar público. Son ellos los expertos de la comunidad que están haciendo la crianza. Cosas difíciles que los padres de alguna manera no pueden hacer, aunque lo hayan hecho durante miles de años. Edward Culverley, una de las personas más importantes en la formación de la escolarización del siglo XX, afirmó que en particular la actitud hacia el control del niño probablemente cambie. Cada año el niño pertenece cada vez más al Estado y menos a los padres. La súplica en defensa de que el niño es mi hijo no será aceptada por mucho más tiempo en la sociedad. Y eso es bastante escalofriante, ¿no? Y esto no es algo nuevo, ni siquiera en los días de Culverley. A principios del siglo XX, allá por la década de 1840, cuando el hombre estaba poniendo en marcha este movimiento, solo un par de décadas después, en 1867, afirmó lo siguiente: nosotros, que estamos comprometidos con la sagrada causa de la educación, tenemos derecho a considerar a todos los padres como rehenes de nuestra causa. De modo que sus hijos son pequeños trozos de masa que se recogen de los hogares privados de Estados Unidos y que van a moldear y formar según su voluntad. Y si leen los consejos educativos como el libro La Educación, Fundamentos de la Educación Cristiana y Educación Cristiana, y Consejos para Padres, Maestros y Estudiantes, excelentes libros de filosofía educativa cristiana, lees lo que podría ser un punto de vista bastante radical desde los estándares actuales de la educación. Se supone que debes retrasar la educación formal hasta los 8 o 10 años. No deberías presionar tanto con lo académico a una edad temprana. Se supone que debes igualar el trabajo mental y físico. Estas son cosas aparentemente bastante radicales, y la gente reacciona y se pregunta: ¿cómo puedes sugerir tal cosa? Quiero decir, vamos a hacer la escuela como siempre. Pero espera un momento, espera un minuto.
Tal vez la escuela, como siempre, sea mucho más radical de lo que pensábamos, porque si lo piensas, la idea de que los padres se entreguen voluntariamente a sus hijos a tiempo completo, todo el día, casi todo el año, durante 12 o 13 años, de 12 a 13 años de escolarización para ser moldeados por expertos de la comunidad que son en gran medida desconocidos para los padres, tiene que ser la idea más radical en la historia de la humanidad. Radical en un sentido negativo, quiero decir, como si lo pensaras es algo loco, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos de esto? Nuestras familias están más unidas, son familias más fuertes ahora de lo que solían ser o lo contrario. Los comunistas sabían exactamente qué hacer si querían controlar la sociedad. ¿Cómo se controla la sociedad? Se elimina la religión, se destruye la familia, haces que los niños se agrupen en este sistema de escolarización gubernamental y eso es exactamente lo que pedía el manifiesto comunista. El 10º punto del manifiesto comunista decía que pedían una escolarización universal y también leímos la abolición de la familia, reemplazar la educación en el hogar con la educación social. Los niños no deberían ser educados en el hogar. Ese es el mayor enemigo. Eso es lo peor que puede haber desde el punto de vista de los controladores sociales. No se trata solo de tomar a los niños como rehenes, no se trata solo de destruir la familia, pero también leímos en los años 90 que incluso es necesario llegar a los padres. Esto es un documento más reciente, una guía para difundir su mensaje que dice lo siguiente: se requiere ingeniería social ilustrada, se debe llegar también a los padres y al público en general. De lo contrario, los niños y los jóvenes inscritos en programas orientados globalmente pueden encontrarse en conflicto con los valores asumidos en el hogar y luego la institución educativa con frecuencia se ve bajo escrutinio y debe dar marcha atrás. Así que los escucho hablar de eso. Están diciendo, ¿sabes qué? No queremos que nos examinen. No vamos a ser capaces de impulsar nuestra agenda tan rápido porque los padres van a objetar porque estamos enseñando a sus hijos cosas que los padres no consideran sus valores. Así que tenemos que llegar a los padres, tenemos que llegar a la comunidad más amplia, el público en general. Si ven las noticias, había de hecho un funcionario de gobierno de alto nivel muy importante en el gabinete de la Casa Blanca que salió y dijo, deberíamos tener escolaridad todo el año. Debería haber escuelas abiertas durante 12, 13, 14 horas por día y las escuelas deberían ser el centro de la vida comunitaria, él dijo, y deberían tener comidas compartidas y programas y muchas cosas. Y por cierto, podrías posiblemente favorecer ese tipo de cosas con motivos altruistas. Pero ¿cuál es el verdadero movimiento detrás de esto? El verdadero movimiento detrás de esto es como acabas de escuchar, es llegar a la comunidad, llegar a los padres y conseguir que todos se sumen. Por cierto, las comidas compartidas son el centro de la comunidad y la vida social. ¿No suena esto un poco como algo que la iglesia solía hacer en los viejos tiempos y con suerte en la actualidad que tenemos nuestras propias comunidades? Pero ahora la escuela está buscando reemplazar todo eso y lo ha estado haciendo por más de 100 años. Recuerden que en el siglo XIX la escolaridad obligatoria comenzó con un periodo corto de solo 10 a 12 semanas y ahora es casi todo el año y están proponiendo incluso más. Este asunto nunca deja de crecer desde que se fundó a principios y mediados del siglo XIX. Ahora, si vas a reemplazar la religión y la familia con un nuevo orden social, tendrás que hacer algo muy importante y es que tendrás que deshacerte de Dios mismo. Así es como la escolarización moderna de estilo prusiano está llegando a la educación estadounidense en la década de 1900, alrededor de 1890, cuando este movimiento realmente comenzó a avanzar. También ves que los libros de texto comienzan a cambiar y no es de sorprender que veas que la evolución viene. Escuchen, estas dos declaraciones de estas editoriales. La prensa universitaria de Yale declaró: no conocemos a ningún naturalista competente que tenga dudas en aceptar el significado general de la doctrina de la evolución. Los editores Macmillan dijeron, no hay hipótesis rival para la evolución, excepto la desgastada y completamente refutada de la creación especial. Ahora, solo la mantienen los dogmáticos ignorantes y los prejuiciosos. Así que en 1895 llegaron y dijeron que iban a eliminar la creación de Dios del libro de texto, que iban a introducir la evolución, porque después de todo es el consenso y todos los científicos lo enseñan y lo creen. Y no solo se cambiaron los libros de texto, se cambiaron los libros de texto para eliminar a Dios, sino que incluso se cambiaron los libros de cuentos para los niños reinventar el sistema de valores de los niños. Esta mujer en la pantalla que ves se llama Mary Elisha y es biógrafa de la historia literaria infantil y en sus escritos ha demostrado que a fines del siglo XIX, en esta época, los temas de los libros infantiles comenzaron a cambiar. A mediados del siglo XIX se trataban del desarrollo del carácter y la salvación y cosas así, pero después de 1890, esto es lo que pasa con los personajes, comienzan a aspirar a credenciales escolares en lugar de experiencias y lecciones de vida como la literatura temprana había mostrado a los niños. Los niños no estaban haciendo ningún trabajo manual, eso era degradante. No debían trabajar en absoluto hasta el final de la adolescencia, incluso más tarde. Esto, por cierto, nuevamente era lo opuesto a los valores de una generación anterior donde se presentó que si estás cantando
sentado sin hacer nada en una escuela durante largos periodos. Eso en realidad está mal visto en la literatura infantil. Así que a medida del siglo XX continúa esta agenda, se vuelve más pronunciada en los libros de texto y la literatura infantil. Y luego en 1948 un estudio financiado por Carnegie hizo la siguiente increíble declaración: una sociedad podría ser completamente transformada en algo así como 15 años, el tiempo que lleva a inculcar una nueva cultura en un grupo creciente de jóvenes. La dotación Carnegie no fue el único grupo que dijo esto. Harold Rock fue financiado por los Rockefeller, declaró que su objetivo era la reconstrucción científica de nuestro orden social. Continúa, una nueva mente pública debe ser creada. ¿Cómo se crea una nueva mente pública? Solo creando decenas de millones de mentes individuales. Quiero que piensen en eso por un segundo. Él acaba de decir que vamos a crear mentes. El niño viene como un trozo de arcilla. Vamos a crearlos. Tenemos un creador falso aquí. Esto es un pensamiento aterrador. Así es como se tiene la reconstrucción social del orden social. La reconstrucción científica del orden social. Se crean decenas de millones de mentes individuales y luego se las suelda en una nueva mente social. Él continúa y dice: a través de las escuelas del mundo diseminaremos una nueva concepción del gobierno que abarcará todas las actividades de los hombres cuando eso se postule la necesidad del control científico. Queremos control científico sobre sus mentes. Vamos a crear sus mentes y luego unirles con millones de otras mentes para crear una nueva mente social. Y esta es una nueva concepción de gobierno porque tenemos el poder sobre ellas. B.F. Skinner fue un individuo muy importante en la historia del control. Fundó el campo de estudio del condicionamiento operante con sus estudios y en su campo del conductismo realmente investigó cómo realmente controlas la mente. Y afirmó lo siguiente: podemos lograr una especie de control bajo el cual los controlados, sin embargo, se sienten libres. Hacen lo que quieren hacer, no lo que se ven obligados a hacer. No hay restricción ni rebelión. Mediante un diseño cultural cuidadoso controlamos no el comportamiento final, sino la inclinación a comportarse. Los motivos, las ambiciones, los deseos pueden llegar tan profundamente a crear y controlar esa mente que incluso los deseos y los motivos de los niños están bajo su control y piensas: ¿qué es lo que está saliendo de ti? Es real, es orgánico, es parte de tu identidad. Crees que estás tomando tus propias decisiones y pensando tus propios pensamientos, pero él dice: no, creen que son libres, pero en realidad no lo son. Tenemos control incluso sobre sus motivos, pensamientos y deseos. Bertrand Russell dijo: no se permitirá que la población sepa cómo se generaron sus convicciones. Y Aldous Huxley dijo: estamos en el proceso de desarrollar toda una serie de técnicas que permitirán a la oligarquía controladora que siempre ha existido y presumiblemente siempre existirá hacer que la gente ame su servidumbre. Entonces escuchas que están usando técnicas. Dijo: estamos desarrollando técnicas, B.F. Skinner, otras técnicas. ¿Qué tipo de técnicas harán que la gente ame su servidumbre? Llevar a la gente al punto en que ni siquiera sabrán cómo se generaron sus convicciones. Hacer que la gente piense que es libre de pensar, de que está totalmente controlada. Escuchemos a Bertrand y Russell hablarnos sobre estas técnicas. Es de esperar que los avances en fisiología y psicología darán a los gobiernos más control sobre la mentalidad individual de lo que tienen ahora, incluso en países totalitarios. Continúa y dice: hay que fijarse en la educación, debe apuntar a destruir el libre albedrío para que después de que los cachorros hayan dejado la escuela sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar o actuar de otra manera que como sus maestros de escuela hubieran deseado. La dieta, aquí están los métodos. Las dietas, las inyecciones y los mandatos se combinarán desde una edad muy temprana para producir el tipo de carácter y el tipo de creencias que las autoridades consideran deseables, y cualquier crítica seria de los poderes fácticos se volverá psicológicamente imposible. Esa es una declaración seria. Mira, dice dieta, inyecciones y mandatos. Ahora, hace 2500 años tenían los mandatos en la antigua Babilonia, las enseñanzas, las órdenes, los mandatos, y tenían la dieta. ¿Recuerdan que dijeron que los pondrían a dieta y los chicos dijeron: pruébenos en esto, y se salieron con la suya al no comer esa dieta? Pero parte de la propaganda son los alimentos, mandatos. No tenían inyecciones en ese entonces, pero hoy ciertamente tenemos esa capacidad. Y de nuevo, la gente en la época de Bertrand Russell, en la época de Aldous Huxley, en la época de B.F. Skinner, cuando estos Rockefeller, Carnegie y otras instituciones estaban impulsando esto, la gente en la época estaban haciendo sonar el silbato. La Comisión Reese en 1954, el Congreso de
los Estados Unidos declaró lo siguiente después de su investigación de los papeles secretos de estas fundaciones libres de impuestos. Dijeron: la concentración del poder de la fundación ha tendido a promover la relatividad moral en detrimento de nuestros principales morales básicos, religiosos y gubernamentales. Ha tendido a promover el concepto de ingeniería social que los científicos sociales aprobados por la fundación son capaces de guiarnos hacia mejores formas de vida. El impacto del dinero de la fundación sobre la educación ha sido muy fuerte, tendiendo a promover la uniformidad en el enfoque y el método, tendiendo a inducir al educador a convertirse en un agente para el cambio social y un propagandista para el desarrollo de nuestra sociedad en la dirección de alguna forma de colectivismo. El resultado neto ha sido promover el internacionalismo en un sentido particular, una forma dirigida hacia el gobierno mundial y una degradación del nacionalismo americano. Ahora, la gente mira hacia atrás a la comisión y dice: bueno, el Congreso es solo un grupo de teóricos de la conspiración y para hablar de gobierno mundial simplemente no puedes hacer eso. Has cruzado la línea allí. Y ¿sabes qué? Cuando mencionas el concepto de una teoría de conspiración, tengo que ser el primero en decir que no quiero comprar ninguna teoría de conspiración sin sentido inventada. Es fácil inventar una conspiración, es fácil detectarlas. Así que no te dejes engañar por las tonterías que hay por ahí. Hay muchas tonterías, pero por otro lado, si descartamos el concepto de que, oye, en realidad tal vez hay una élite poderosa que tiene una agenda, no, simplemente no puede ser. Bueno, ¿qué tan razonable es eso? Tenemos esta reacción instintiva si suena a conspiración. No debe ser así. Bueno, no es conveniente para el diablo hacer llegar un mensaje a través de una agenda porque nadie creerá que algo nefasto sucede alguna vez en la sociedad. Pero no lo tomen del Congreso, puedes decir. Está bien, estos tipos son un grupo, este es el Congreso y se lanzó una investigación nacional, pero algunas personas dicen que simplemente no lo creen porque es el Congreso. Pero escuchemos sus palabras, escuchemos a David Rockefeller. Él es un Rockefeller moderno, escribió un libro moderno llamado Memorias donde admitió lo siguiente. Dijo: durante más de un siglo, extremistas ideológicos en ambos extremos del espectro político han atacado a la familia Rockefeller por la influencia desmesurada que afirman que ejercemos sobre las instituciones políticas y económicas estadounidenses. Algunos incluso creen que somos parte de una caramarilla secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirar con otros en todo el mundo para construir una estructura política y economía global más integrada. Un mundo, si quieres llamarlo así. Ahora, la primera vez que leí esta cita suena como si estuviera burlando de la nación, de que bueno, sí, ya sabes, estamos conspirando. La gente cree que estamos trabajando en contra de los... La gente piensa que estamos tratando de construir un sistema mundial único. Escuchen el resto de la cita. Dice: si esa es la acusación, me considero culpable y estoy orgulloso de ello. ¿Ah? Entonces, estamos conspirando. Estamos tratando de construir una estructura política y económica global de un solo mundo que está integrada. Estamos trabajando en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos. Somos parte de un grupo secreto, dice. Esta es la acusación, soy culpable y estoy orgulloso de ello. Así que nunca escuche a un teórico, simplemente escuche lo que ellos mismos dicen sobre lo que están haciendo. Entonces no tienen que teorizar y entonces saben que está en aguas intelectuales seguras. Están sacando conclusiones racionales y lógicas cuando simplemente les permiten decirlos por sí mismos. Por cierto, este concepto de un nuevo orden mundial, un sistema mundial, ¿cómo se avanza? No mencionó la escolarización en la cita, pero escucha esta declaración del psiquiatra de Harvard, Chester M. Pierce. Esto fue en 1973 en un seminario de educación infantil internacional y en este seminario los periódicos que estaban presentes los citaron diciendo lo siguiente: todos los niños en Estados Unidos que ingresan a la escuela a la edad de 5 años tienen una enfermedad mental porque llegan a la escuela con ciertas lealtades a nuestros padres fundadores, hacia nuestros funcionarios electos, hacia sus padres, hacia la creencia en un ser sobrenatural y hacia la soberanía de esta nación como una nación separada. Depende de ustedes como maestros hacer que todos estos niños enfermos se sientan bien creando al niño internacional del futuro. Esa es una cita y la gente dice: ¿por qué no he escuchado nada de esto? Espero que hayas hecho esta pregunta. ¿Cómo es que no nos enseñan esto? Bien, ¿por qué los libros de historia no nos han informado sobre esta historia tan interesante, esta historia tan importante? Allá por 1919, el London Times, irónicamente, el 4 de julio de 1919, el London Times publicó un informe donde explicaban cómo la máquina de propaganda en los Estados Unidos estaba en marcha y estaba funcionando. Escucha lo que dicen estos informes.
La propaganda organizada de manera eficiente debe movilizar a la prensa, la iglesia, la prensa teatral y cinematográfica, poner en servicio activo todo el sistema educativo de ambos países, los hogares, las universidades, las escuelas públicas y secundarias, las escuelas primarias, y luego estas historias deben revisarse. Se deben agregar nuevos libros, particularmente a las escuelas primarias. Otro artículo en el mismo número de la revista London Times afirmó que se ha iniciado un movimiento para corregir los libros escolares de los Estados Unidos y continuará. A principios del siglo XX, no solo estaban introduciendo este movimiento, sino que también estaban recreando la historia de la educación estadounidense y de toda la historia de Estados Unidos. Porque de nuevo, no querían demasiada historia. Recuerda que la Asociación de Educación Nacional dijo: hay que deshacerse de la historia y traer los estudios sociales porque no queremos que la gente sea demasiado consciente de su propia historia. Porque eso, como oímos antes, tener demasiada educación intelectual causará descontento. Ahora, como profesor de historia, tuve la oportunidad de examinar docenas de libros de texto de historia, y como parte de un programa de adopción de libros de texto, estoy mirando estos y mirando los temas y los títulos y el flujo de cómo cuentan la historia. Creo que todos son prácticamente lo mismo. Es casi como si estuvieran leyendo el mismo guión establecido. Y escucho que este libro de texto ofrece este ángulo diferente sobre las cosas y este ofrece un tono un poco diferente en la perspectiva de la historia, y creo que es una cosa menor. Pero ¿dónde está la historia de Edward Burns y el movimiento de relaciones públicas y propaganda? ¿Dónde está la historia de lo que realmente trata la Constitución y la comprensión de la libertad americana? Todas estas cosas están en gran medida ausentes de los libros de texto, y obtienes una nueva historia social de Estados Unidos y todos los libros de texto están leyendo más o menos el mismo guión. ¿Cómo sucede esto? Llegas al punto en que dentro de una cultura intelectual, la academia si se quiere, que todos se vuelvan tan afines que el pensamiento se bloquea tanto con uno dentro de una caja. De hecho, experimenté esto justo al principio en el departamento de educación de mi universidad como estudiante de historia. Recuerdo que una de las primeras cosas que recuerdo haber escuchado fue: ahora puedes escribir un ensayo en esta clase y puedes investigar sobre cualquier cosa que quieras. Pero por favor, no hagas ninguna investigación. No me envíes un ensayo sobre el asesinato de John F. Kennedy. Ahora bien, en ese momento pensé: bueno, eso es raro. ¿Por qué no puedes hacer un ensayo sobre el asesinato de John F. Kennedy? Y él dijo: bueno, esa es una teoría de conspiración y por eso no está permitido. Así que este tipo de historia que hemos estado haciendo durante las últimas 2 sesiones no está permitida en la academia. Te doy un artículo muy importante llamado Estilo Paranoico en la Política Estadounidense, que te induce a burlarte de cualquier cosa conspirativa y por lo tanto no se supone que vayas allí. Como si te estuvieras preguntando: ¿cómo la historia se vuelve tan controlada? Déjame darte un ejemplo de cómo la biología se vuelve tan controlada. ¿Sabe que si estás en cualquiera de las ciencias duras en las universidades de Estados Unidos, si introduces la idea de inteligencia o diseño en la naturaleza y dices: bueno, mira esta evidencia, examinemos la posibilidad de un diseño inteligente, no hay forma de que te salgas con la tuya, serás marginado, no tendrás revisión por pares ni publicación. Ocasionalmente la gente se escapa de eso, pero en su mayoría esas personas son dejadas de lado, a veces se les quita de sus trabajos por completo, pero definitivamente reciben mucho desprecio. Hay mucha presión de grupo y presión real sobre no estudiar nada más que el guión de la teoría de la evolución. Y así como hemos visto que sucede en las ciencias duras, sucede lo mismo en las ciencias sociales dentro del departamento de historia. Les cuento una breve historia de mi propia experiencia. Cuando entré al nivel de maestría en ciencias sociales fue historia, ciencias políticas y económicas, pensé en estudiar estudios de seguridad nacional como mi maestría. Así que entré a la primera clase, la clase de nivel 401 del programa de maestría, y esta es la introducción de la clase de estudios de seguridad nacional. Los estudios de seguridad nacional significan inteligencia, departamento de defensa, guerra, relaciones internacionales, todo eso. Y el primer libro que leímos fue por Nicolás Maquiavelo y se llama El Príncipe. Si estás familiarizado con Maquiavelo, él es famoso por defender una filosofía política que llamaríamos el enfoque del fin justifica los medios. Habló sobre cómo el príncipe o el funcionario del gobierno debe participar en la mentira noble, la llamó a veces. Necesitas engañar a tu público por su propio bien y básicamente necesitas hacer cosas como funcionario en los gobiernos que no serían morales para el resto de las personas, pero solo necesitas hacer estas cosas malvadas para mantener el poder, para mantener el orden en la sociedad. Y después de leer esto, vuelvo a clase y pienso que todos vamos a hablar sobre esto y decir: sí, esto es una locura, ¿no?
Y vuelvo y el clima en la sala es sí, esto es importante, sí, debemos hacer esto. Y no hay ninguna crítica a la teoría de Maquiavelo. Y estoy sentado en mi silla pensando, espera un minuto, soy el único que no está de acuerdo con esto. Y entonces contribuyo con mis pensamientos a eso. Y cuidado muchacho, ahora estás marginado. Y ahora la discusión es que tenemos que eliminar ese punto de vista. Esa fue la primera clase en el programa de maestría en estudios de seguridad nacional en la universidad a la que asistí. Porque tienes que leer a Maquiavelo para inducirte en esta forma de pensar. Y entonces, en este punto no iba a encajar en este programa, así que simplemente me retiré. No me di cuenta de que era una especie de proceso de selección, pero dije, no voy a entrar en este programa, esto no es para mí. Así que me lancé al programa de ciencias sociales, donde era economía gubernamental e historia. Ahora, en el programa de ciencias sociales me dejé llevar, no hice mucho análisis de descendencia y me gustaría poder volver atrás y hacer más de eso, pero quería obtener una buena calificación y complacer a los departamentos de educación y subir mi nivel en la escala salarial y obtener mi título de maestría con buenas calificaciones para ponerlo en mi currículum. Quería ser parte de este sistema y de todos modos en ese momento no lo cuestioné mucho. Pero cuando llegó mi última clase, tal vez me estaba volviendo un poco imprudente, un poco aventurero. Fui al profesor, era una clase sobre globalización y le dije, me gustaría hacer un trabajo, un proyecto de investigación, porque todos podemos elegir nuestro propio proyecto de investigación. Le dije que quería estudiar las fuerzas detrás de la globalización porque no es algo inevitable. Quiero decir, ciertamente Internet nos ha unido más, pero también hay agendas y promotores que en los niveles altos de la sociedad quieren ver que esto avance y quieren ver que se imponga un sistema mundial. Y él dijo, está bien, puedes hacerlo, pero asegúrate de no hacer ninguna teoría de conspiración. Así lo dijo, y estudié las organizaciones, los grupos, las reuniones privadas, las reuniones secretas de la élite que tienen este punto de vista de lo que podríamos llamar un nuevo orden mundial. Y trabajé muy duro en el proyecto, hice lo mejor que pude y lo presenté a la clase, a los estudiantes les encantó. Decían, hombre, esto es realmente interesante. Pero luego recibí mi calificación de profesor y estaba marcada sin teorías de conspiración. No puedes hablar de eso, no puedes hablar de esto. Y me dio una C. Ahora, esta es la primera C que había tenido, ¿está bien? Yo tuve una A en todo esto. Les dije que jugué bien y no estoy orgulloso de eso. Me dieron el premio al estudiante más destacado, lo cual es realmente vergonzoso para mí, que obtuve todas estas A y complací todas estas. Les di a todos los profesores lo que querían escuchar. Desearía haber sido un pensador más independiente cuando hice eso, pero estaba para este proyecto y el pensamiento independiente no estaba permitido. Sacas una C. Es la única vez que obtuve una C en todo ese programa. ¿No es algo? Y luego tuve que tomar una clase más también ese mismo semestre, ya que estaba terminando mi programa de maestría. Necesitaba tomar una clase de ciencias políticas y resultó que la clase de nivel superior del otro programa que tenía, el programa de maestría en estudios de seguridad nacional, se reunía en un momento en el que podía ir. Así que me inscribía en esa. Era como una mosca en la pared. No estoy en su programa, pero es una clase de ciencias políticas, así que puedo contar esos créditos para mi maestría en ciencias sociales. Ahora dije, esta es la clase de nivel superior. Esto fue realmente pesado. Esto fue realmente serio. Fue literalmente en el piso superior de un gran edificio, con vidrio por todos lados y con vista al campus y este entorno de salas de juntas y todos los estudiantes sentados alrededor. Así que nos están dando una especie de sensación de que ahora hemos llegado a la experiencia en la alta torre aquí y ni siquiera estoy en el programa. No sé cómo me dejaron entrar a la clase, pero aquí estamos discutiendo cosas y recuerdo que una discusión fue muy interesante. Se les hizo la pregunta, plantearon la pregunta. Por cierto, todos los estudiantes alrededor de esta mesa son los que ahora van a ir a trabajar para el Departamento de Defensa, el FBI, la CIA, los think tanks, el American Enterprise Institute, todos estos diferentes grupos, y entonces les hizo una pregunta muy importante. Si sucede que hay un ataque importante, algún tipo de evento terrorista en Manhattan donde hubo un ataque nuclear, ¿qué pasaría? ¿Qué propondría que hiciéramos como país, como gobierno? Ustedes son los frutos responsables de las políticas de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estoy sentado aquí escuchando mientras van por la sala y soy el último en la línea y estoy escuchando una invasión a gran escala de Irán o los primeros ataques servicios de tal y tal lugar y ya sabes, una invasión de fuerzas especiales en esta área o simplemente un bombardeo masivo de la Meca y Medina, ya sabes, todas estas diferentes respuestas diferentes y me llega y dije, la primera que yo haría es averiguar quién lo hizo, lo cual Pensé que era una respuesta razonable, pero ellos miraron y luego dije, y tal vez hagan preguntas sobre si la política exterior estadounidense en realidad puede provocar resentimiento y enojo, y esto no es para justificarlo, por supuesto, pero
sabes que quieres comenzar a decir, oye, vamos a reexaminar nuestras propias políticas también. No, no hagas eso. Oh, hombre, eso realmente te pone muy en evidencia y entonces nuevamente todos los ataques, todas las críticas llegaron a ese punto porque simplemente saliste de la caja. Y no se te permite decir eso. Y eso no fue aceptado después de la clase. Algunos de ellos se acercaron a mí, como este tipo, que insistía en que Estados Unidos necesitamos una fuerza de seguridad doméstica. Necesitamos tener un neoimperio. Necesitamos, en sus palabras, explorar a los débiles para nuestro propio beneficio. No me lo estoy inventando. Tal vez sean un poco más honestos y directos en el nivel aquí. No en las publicaciones, donde está más oculto en la jerga intelectual. Pero este tipo insistió mucho en esto y le dije, oye, ¿estás diciendo que deberíamos tener una tiranía? En pocas palabras. Y él dijo, sí. Le dije, ¿no crees en la Declaración de Derechos y el gobierno limitado? Estas ideas de libertad. Bueno, dijo, no, eso podría funcionar. Quiero decir, ese es el ideal, pero simplemente no funcionará. Así que necesitamos tener en sus palabras una tiranía. Y esta es la mentalidad, así que les he contado estas historias para que puedan ver cómo el pensamiento puede acumularse en torno a una determinada forma de pensar, sin importar el departamento. En este departamento era esa forma de pensar. Tal vez en otro departamento sería un área diferente del espectro político aquí, y todo el sistema en un sistema de mantener el pensamiento dentro de los límites establecidos por los creadores de opinión. Y escuchaste de la investigación del Congreso. Los fundamentos de la élite de la sociedad pueden influir en la opinión, puede influir en el pensamiento desmesuradamente y tomar el control de este tipo de cosas. Ahora, puede que recuerden de la primera sesión la revisión sobre la prusianización de la educación estadounidense, que era simplemente educación jesuita en esencia, ¿no? La vimos como una fuerza económica y mucha gente la ve como un fenómeno de la era industrial. Fue hace mucho tiempo que lo hicieron, pero hoy en día las escuelas están realmente diseñadas para ayudar a los niños a convertirse en los mejores que pueden ser. Eso es lo que buscamos y ciertamente hay mucha gente en la educación que busca eso. Muy pocas personas se alinean con las agendas de estos arquitectos de la educación estadounidense. La mayoría de las personas en la escuela tienen buenas intenciones. Yo ciertamente las tenía y la mayoría de las personas que conocía, pero sigue siendo un sistema tóxico en sí mismo. Fue concebido en la inequidad y puedes hacer tu mejor esfuerzo dentro de este sistema, pero aún así no podrás derrocar el sistema como un solo individuo en el sistema. Pero no obstante, también está sucediendo hoy en día esta idea de crear una población de recursos humanos, si quieres. Quiero que conozcas a Mark Tucker. Mark Tucker es un individuo muy importante en los tiempos modernos porque en 1992 Bill Clinton fue elegido presidente de los Estados Unidos y en ese momento Mark Tucker estaba formulando algunas teorías sobre cómo realmente hacer avanzar la educación estadounidense y cuando su gente favorecida fue elegida, Bill y Hillary Clinton, escribió una carta a Hillary Clinton en 1992. Esta carta se ha vuelto viral, se publicó en el registro del Congreso y la gente la ha analizado. Es la famosa carta Hillary Clinton, está bien, pero de lo que la gente a menudo no habla es de que se escribe en la carta que había estado teniendo conversaciones con David Rockefeller y otros creadores de opinión. Así que después de que sale de estas conversaciones sobre la educación estadounidense, esto es lo que dice en su carta Hillary Clinton. Dice, creemos que la gran oportunidad que tienen es remodelar todo el sistema educativo americano para, adivinen qué, el desarrollo de los recursos humanos. Desarrollo de los recursos humanos. ¿Qué significa eso? Si hablamos en términos económicos, hay muchos recursos en la sociedad. Hay recursos naturales, hay capital financiero, pero también hay recursos humanos. Es un ser humano reducido a una unidad económica, una función económica, el ser humano como recurso. Así que estamos creando todo el sistema en torno a un estudiante que sirva en la economía de una manera que, como dice en la cita, dice al final que debe ser un sistema impulsado por las necesidades del cliente. Ahora, leyendo en el medio de la cita, también dice, lo esencial es que creemos una red perfecta que se extienda literalmente de la cuna a la tumba y que sea el mismo sistema para todos. Ahora, he escuchado a gente hacer comentarios sobre, ¿se imagina la intervención gubernamental en nuestras vías de la cuna a la tumba? Y generalmente usan esto de una manera negativa al usar la frase, pero él está diciendo que no, de la cuna a la tumba. Esto es lo que queremos y las necesidades del cliente. Las necesidades del cliente, es decir, las personas que harán la contratación. Necesitan que sus recursos humanos se construyan y produzcan de cierta manera, así que aunque ya no es el sistema industrial, hoy tenemos una economía que depende de que estas personas vengan y sean buenos empleados. Continúa elogiando el sistema alemán en su carta, así que esto es una prusianización del siglo XX.
la era de la información. Dice, toda la educación nacional necesita ser estandarizada y que todos deben ser evaluados según los estándares y que los maestros deben ser capacitados de acuerdo con estos estándares. El objetivo no es ayudarlos a ser más humanos, más autodidactas, más impulsados por la iniciativa, más creativos que encuentren su propio camino. No, recursos humanos, un sistema nacional completamente integrado. Por cierto, si nos remontamos a 1919, el 95% de la educación mundial eran profesores. El 95% de los empleados de la educación eran profesores. Actualmente es menos del 50%. Así que tienes muchas capas administrativas en esta burocracia formando el sistema con el que se sueña. Ahora, si echas un vistazo a Karen Arnold, ella escribió un libro interesante llamado Vidas de Promesa. ¿Qué pasa con los mejores estudiantes de Estados Unidos? Porque les decimos a los niños que tengan éxito en la escuela y serán algo grande en su vida. Bueno, ella en realidad hizo un estudio de las personas que eran las mejores en las escuelas. Uno pensaría que esos van a ser los grandes innovadores, ¿cierto? Los grandes empresarios, los soñadores, las personas a las que se les ocurren nuevas ideas, que realmente tienen éxito en la vida de maneras que, wow, realmente hicieron algo especial y realmente se destacan entre la multitud y están sirviendo a Dios o bendiciendo a otros o creando cosas interesantes más que de los que los rodean. ¿No es así? Los mejores estudiantes en su estudio, y por cierto, no son malas personas, son muy buenos en la escuela y consiguen buenos trabajos. Eso fue el resultado de sus hallazgos. Consiguen buenos trabajos, sirven en ese sistema, se convierten en recursos importantes, recursos humanos en el sistema, pero no son los que hay que buscar para los avances creativos en el emprendimiento o para convertirse en líderes independientes. Y esto no es una crítica a las personas a las que les va bien en la escuela. Yo tuve un 3.5 que no es mejor de la clase, pero es un promedio decente. Pero ese promedio y esa experiencia escolar no me dieron lo que necesitaba para tener éxito en la vida. Eso vino después. Eso vino fuera de la escuela. Y sí, por supuesto, hay algunos innovadores y empresarios y descubridores que también obtuvieron diplomas y títulos. Pero tal vez su única y exitosa no se debió a la escuela, sino a pesar de la escuela, rara vez escuchas hablar de personas exitosas. ¿Sabes? Yo atribuyo mi éxito y genio en la vida al hecho de que tuve que sentarme en un escritorio todo el día a tiempo completo, casi todo el año durante 13 años. Eso es a lo que atribuyo mi grandeza. Quiero decir, la gente no dice eso. Quiero decir, incluso alguien como Ben Carson, que pasó los títulos, ¿cierto? ¿A qué atribuye su éxito como el neurocirujano más destacado del mundo? Fue lo que su madre hacía en la casa fuera del horario escolar. Le pedía que leyera un libro, escribiera un informe sobre él y se lo entregara. Lo marcaba, aunque ni siquiera supiera lo que estaba haciendo, y le decía, hazlo de nuevo, tienes que mejorar esto y mejorar aquello y tienes que hacerlo mejor. No solo le daba ve menos, ahora tu proyecto está hecho y puedes estar contento y satisfecho con la mediocridad. Eso es lo que hace la escuela. No es hacerlo de nuevo, hasta que sea lo mejor que realmente puedas hacerlo. Y muchos de los graduados exitosos hablan de cómo en realidad no les gusta en la escuela o no encajaban en el programa o cómo estaban un poco inquietos y frustrados en el entorno escolar. Muchos de ellos tuvieron un mal desempeño en la escuela, como el propio Einstein, que tuvo problemas en la escuela. Franklin Delano Roosevelt obtuvo C, fue un estudiante de C. Hay muchos otros también que podrías citar, como por ejemplo, algunos de ellos simplemente abandonaron por completo. Aquí tienes una lista de desertores escolares famosos. Aquí tienes a Thomas Edison, el mayor inventor de todos los tiempos y un multimillonario. Abandonó después de 3 meses la escuela de primaria. Benjamin Franklin, posiblemente el padre fundador más inteligente, abandonó a los 10 años después de 2 meses. Albert Einstein abandonó la escuela secundaria a los 15 años. Obtuvo malos resultados en los exámenes cuando finalmente regresó a la escuela para tratar de obtener títulos universitarios. Lo rechazaron al principio y fue un gran fracaso escolar. Solo tuvo éxito a pesar de las probabilidades insuperables. Aquí también vemos a John D. Rockefeller, el primer multimillonario de la historia. El propio multimillonario Rockefeller abandonó la escuela secundaria. ¿No es irónico? Walt Disney abandonó la escuela secundaria y debo decir como una rápida extensión de responsabilidad aquí. Estas personas no son necesariamente modelos a seguir, ¿verdad? Son solo personas que tuvieron éxito económico y hicieron algo diferente. Eso no quiere decir que estas personas son las que queremos parecernos. Así que probablemente lo sabías. Pero por si acaso, Richard Branson, el fundador de Virgin Atlantic Airways y Virgin Records, abandonó la escuela secundaria para comenzar su propio negocio. El coronel Sanders, fundador de KFC, abandonó la escuela primaria. Charles Dickens abandonó la escuela a los 12 años para trabajar en una fábrica durante 10 horas por día. Elton John abandonó la escuela a los 11 años. Ray Kroc, el magnate de McDonald's, abandonó la escuela secundaria a los 15 años. ¿No es interesante? También vemos aquí al fundador de Tumblr, David Krupp, que abandonó la escuela secundaria a los 15 años y finalmente vendió su empresa emergente de Nueva York por
1.1 mil millones y el fundador de Blip TV, Mike Hodak, también abandonó la escuela secundaria. Veamos algunos ejemplos más. Los 10 principales fundadores de empresas del siglo XX, estos son los mejores tipos, ¿verdad? Steve Jobs, Bill Gates, Paul Allen, Mike Dell. ¿Qué hicieron estos tipos? Abandonaron la universidad para iniciar sus propias empresas. Los fundadores de Whole Foods, de Container Store, CNN, todas estas empresas de tecnología, Dick Napster, Blogger, Facebook, WordPress, Dropbox, Boxnet y muchas empresas tecnológicas abandonaron la universidad para iniciar sus propias empresas. Y esto es, por cierto, una pequeña muestra del total. Si todas estas personas tuvieron un éxito tan tremendo en ser innovadores, debemos preguntarnos, ¿la escolarización es tan necesaria como pensábamos? Tal vez las personas que tienen éxito con mucha escolarización lo están haciendo a pesar de la escolarización, no gracias a ella. En muchos casos, por cierto, debo mencionar como descargo de responsabilidad que abandonar la escuela y no tener una educación al estilo prusiano no es algo bueno en sí mismo. Es con lo que reemplazas lo que cuenta. La negación de la educación prusiana, quiero decir, podrías sentarte allí y mirar una pared blanca todo el día o puedes jugar videojuegos todo el día y luego no llegarías a nada, por supuesto, ¿no? Entonces, es el hecho de que estas personas tenían un impulso y tenían algo interesante que hacer y tenían una búsqueda y una pasión. También quiero contar sobre la historia de David Sarnoff. Él se convirtió en el presidente de RCA, uno de los individuos más influyentes en la historia de las telecomunicaciones. Bueno, emigró de Rusia cuando era niño, no había recibido ninguna educación. Cuando llegó, aprendió a leer inglés en 5 meses sin ninguna escolaridad y luego comenzó a vender periódicos a los 9 años para apoyar a su familia. Ahora sin padre, su padre había muerto en ese momento. A los 14 años tenía su propio puesto de periódicos y quería trabajar en Marconi Wireless. Así que vio un anuncio para una solicitud de empleo de chico de oficina y corrió. Había una fila de otros 500 chicos y dijo, no voy en esa línea. Corre directo, abre la puerta y rompe va hacia el jefe y le dice, quiero su trabajo, seré el mejor empleado que haya tenido, y usa esa fortaleza. Lo contrataron en el acto y así 23 años después era el presidente de la compañía, todo sin ninguna educación. Todo sin ninguna educación. John Taylor Gatto, el maestro del año de la ciudad y el estado de Nueva York, tiene un comentario muy interesante sobre cómo David Sarnoff tuvo éxito. Dice lo siguiente: Sarnoff pudo moverse tan rápidamente también porque tuvo la oportunidad de pensar en asuntos serios antes de su 8º cumpleaños. Vivir una vida significativa antes de los 10, tuvo la oportunidad de agregar valor a su familia y comunidad antes de los 15 y la oportunidad de seguir sus propios instintos y ambiciones para siempre. ¿Qué escuelas conoces en estos días que te permita todo eso? Y no puedo estar en desacuerdo con su pregunta. Realmente tal vez tengamos que repensar todo esto. Me encanta la historia que también cuenta John Taylor Gatto. Dice, una vez tuve un niño griego de 13 años llamado Stanley que solo venía a la escuela un día al mes y se salía con la suya porque yo era su profesor de aula y manipulaba los registros. Por cierto, no recomiendo esto. Es solo una historia interesante. Sigamos leyendo. Lo hice por donde pasaba el tiempo. Stanley tenía 5 tíos y tías, todos en el negocio para ellos. Antes de que tuvieran 21 años, un florista, un constructor de muebles sin terminar, el dueño de una tienda de delicatessen, un pequeño tour de restaurante y un operador de servicios de entrega. Stanley fue pasado de tienda en tienda, haciendo trabajo gratuito a cambio de una oportunidad de aprender el negocio. De esta manera, decidido que qué negocio me gusta lo suficiente como para establecerlo por mí mismo, me dijo, dime qué libros leer y los leeré. Pero no tengo tiempo que perder en la escuela a menos que quiera terminar como el resto de estas personas, trabajando para alguien más. Después de escuchar eso, no podía en buena conciencia mantenerlos encerrados. ¿No es esa una historia interesante? Realmente, si alguien tiene iniciativa y ambición, la escuela puede estar haciendo más daño que bien. Como he dicho, esta declaración de la educación dice, los jóvenes son enviados a la escuela para adquirir conocimientos mediante el estudio de libros. Separados de las responsabilidades de la vida cotidiana, se absorben en el estudio y a menudo pierden de vista su propósito. Al graduarse, miles se encuentran fuera de contacto con la vida. Y no tengo ninguna duda de que esta educación de estilo jesuita y prusiano necesita ser reexaminada solo en base a esta declaración. Está desconectada de la vida real, ¿no es así? En un estudio sobre el pensamiento divergente encontré que el 98% de niños de 3 a 5 años obtuvieron lo que se calificaría como genio creativo, por lo que los niños naturalmente, los niños jóvenes tienen curiosidad, una forma de pensar divergente, una creatividad que los califica para ser un genio. Literalmente todos nacen con capacidades geniales y hay algo que sucede a lo largo de la línea que saca esto de nosotros, que nos drena esto. Porque observe lo que sucede después de los 3 a 5 años. Después de 5 años de escolaridad, volvieron a evaluar a los mismos niños y solo el 32% de ellos clasificados como genios creativos. Después de 5 años más de la escuela, solo el 10% de ellos. Y a los 25 años, solo el 2% de la población permanecen como personas, como pensadores divergentes.
La creatividad, la curiosidad, la iniciativa son características humanas naturales. La adicción a la escuela y a los medios mina a los niños de su genio natural. Me encanta lo que Albert Einstein dijo. Es un milagro que la curiosidad sobreviva a una educación formal. Y eso es algo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo fuera del aula? Esa es la pregunta. ¿Estamos persiguiendo interés en ver cuál es el llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos pasión por obtener conocimientos y habilidades académicas y cómo funciona el mundo y cómo ganar almas y todas estas consideraciones importantes de los últimos días para vivir una vida plena? ¿O simplemente decimos que la escuela es tonta y aburrida, así que voy a entretenerme y sumergirme en los medios? Esa es la realidad actual y la gente dice, estos adolescentes, ellos simplemente se aburren en la escuela y esa es su culpa. Bueno, tal vez no lo sea. Cuanto más tiempo están los niños en la escuela, cuando son primeros en la escuela, todos están ansiosos por ir, están emocionados y cuanto más tiempo están en la escuela, más se aburren y más sentimientos negativos tienen hacia la escuela. ¿Y sabes qué lección aprenden en la escuela más que cualquier otra cosa? La lección es que aprender es una tarea ardua, que aprender es aburrido, que aprender es algo que debe evitarse siempre que sea posible en su mayor parte. Y créanlo o no, los niños incluso en las fábricas del siglo XX, en esas condiciones miserables e inseguras, eran mucho más felices allí que en las escuelas jesuitas de estilo prusiano que estaban surgiendo. Helen Todd publicó un informe titulado ¿Por qué trabajan los niños? En la revista McClure's en 1913. Encuestó a cientos de niños que trabajaban en las fábricas que habían escapado de las leyes de escolarización obligatoria y lo que encontramos es que el 82% de los niños que trabajaban allí dijeron que preferían trabajar en la fábrica que regresar a esas escuelas de fábrica, por así decirlo. Así que estas miserables condiciones de trabajo eran menos miserables que la educación prusiana. Es también un ejemplo moderno. En 1982, 8,000 niños y jóvenes de Milwaukee secundaria que habían dejado la escuela secundaria para trabajar, se les hizo la siguiente pregunta. Si pudieras volver a la escuela y recibir el mismo salario que te pagan por trabajar en este trabajo, ¿lo harías? ¿Sabes qué? De 8,000 de ellos, solo 16 dijeron que estarían dispuestos a volver a la escuela y recibir un salario por ello. La gente culpa a los adolescentes, dicen que los adolescentes están en una edad naturalmente apática, es la adolescencia, simplemente flotan a través de la vida y entran en ese extraño patrón de espera antes de convertirse en adultos y simplemente lo superarán. ¿Es esto inevitable? No, no lo es. La investigación lo ha demostrado. Se han realizado investigaciones en niños que han escapado del sistema de escolarización obligatoria, como por ejemplo los niños educados en casa. No son productos de la educación moderna. Así que, ¿cuál es la diferencia? Durante la adolescencia conservan su curiosidad natural, su entusiasmo por aprender y por la vida. Durante toda la infancia y la adultez, saltando la adolescencia, no pasan por este periodo. Tenemos un niñito de 5 años, ¿verdad? Un niñito de 5 años es curioso por naturaleza. Quiere aprender, está dispuesto a hacer todo, hacer preguntas, ama la vida, es creativo y de repente asumimos, bueno, solo porque nos han enseñado que así es como se supone que deben ir las cosas. Una vez que tiene 5 años, se supone que debe ir a la escuela y luego aprende de manera diferente. Aprende lo que le dice que aprenda y de la manera en que se le dice que lo aprenda. Y este es un sistema, este es un método organizado de aprendizaje. Ahora, por supuesto, esto no es para tirar todo el orden en la organización si estás haciendo una escuela en casa. Sabes que quieres tener un poco de orden en el día, pero el niño no tiene la oportunidad de ejercitar su curiosidad, su naturaleza investigadora de aprender y estudiar cosas que desea aprender y estudiar. No, en este sistema ahora necesita ponerlo en su lugar y hemos visto los resultados. Pasamos del 98% de ellos siendo genios creativos a la edad de 3 a 5 años, a la edad de 25 años, solo el 2% siendo genios creativos. Está eliminando virtualmente la creatividad de casi el 100% a casi el 0%. Así que no importa si estás en la escuela o si eres educado en casa, o sea lo que sea. Cuanto más tiempo pases fuera del aula haciendo cosas reales, estudiando, pensando, aprendiendo habilidades prácticas, viviendo la vida, sirviendo a otros, haciendo las cosas como Dios las diseñó, más felices son los niños y los jóvenes. Ahora, la gente podría decir, en nuestra era del siglo XXI las cosas son diferentes de los que se lo irán ser. Mira esto con la tecnología del siglo XXI, esto es asombroso. El hombre en la pantalla que ves es Sugata Mitra. Hizo un experimento interesante en aldeas indias en la India, las comunidades más pobres, y puso estas computadoras en lugares públicos y con internet, y los niños acudieron en masa a estas cosas para descubrir cómo usarlos y aprender. Naturalmente quieren aprender, son curiosos, ¿verdad? Y los niños no sabían leer, eran totalmente ignorantes. Ahora aprendieron a leer por sí mismos con los demás en las pantallas y no solo eso, aprendieron cosas como microorganismos, virus y bacterias y empezaron a hablar de esto en su comunidad. Hay que preguntarse si la escolarización tal como la conocemos se está volviendo obsoleta y no completamente.
Quiero decir, no quiero descartar el concepto de una institución escolar porque se nos ha dado un buen plan para eso, ya que el pueblo de Dios, de lo que hablaremos en el próximo seminario, no doctrinado, pero aquí hay un ejemplo. El señor Mitra y los niños indios, que realmente aprecio, hace más de medio siglo, Robert Ulick advirtió a sus colegas planificadores sociales y dijo, tengan cuidado. Estamos produciendo cada vez más personas que estarán insatisfechas porque el tiempo artificialmente prolongado de escolarización formal despertará en ellos esperanza que la sociedad no puede cumplir, por lo que a los niños se les dirá que si se quedan en la escuela, si obtienen el título, si van a la universidad, si hacen estas cosas, entonces tendrán éxito. Y él dice, tengan cuidado, estas esperanzas no se cumplirán y se sentirán decepcionados. Más del 72% de los estudiantes que han terminado la universidad en los últimos años en Estados Unidos han tenido que regresar con sus padres atados con decenas de miles de dólares en deudas por préstamos estudiantiles. El 35% de los estudiantes universitarios dicen que lamentan el tiempo y el dinero gastados en los 4 años de universidad. Más de la mitad de ellos dicen prácticamente no aprendí nada que fuera útil. Así que la declaración de Robert Lulick se está cumpliendo hoy. Y Abraham Lincoln, si nos remontamos a mediados del siglo XIX, él enseñó y creía que literalmente cada persona era capaz de desarrollar un sustento independiente, siendo un propietario, siendo un iniciador, haciendo algo con tu vida donde no eres solo dependiente de otros. Él creía que ser un trabajador asalariado, era una condición temporal en el camino para hacer algo por ti mismo. Y eso suena tal vez y tan imposible como si no todos pudiéramos hacer eso. Es imposible. Eche un vistazo a los Amish. Los Amish hoy casi el 100% de ellos son propietarios de pequeñas granjas o empresas, casi el 100%, y sus negocios tienen solo un 5% de tasa de fracaso en comparación con las empresas estadounidenses que tienen un 85% de tasa de fracaso. Casi todas las empresas emergentes fracasan. Las de los Amish casi todos tienen éxitos y no se les dio este éxito en bandeja de plata, por cierto. Se han enfrentado a probabilidades increíbles. Los gobiernos han tratado de destruir su forma de vida, pero los Amish viven en vidas prósperas y no son perfectos. No digo que debemos ser como ellos o unirnos a ellos y que son el modelo y el estándar para todos, pero lo interesante es que su sociedad está virtualmente libre de delitos y divorcios. No reciben asistencia social, pero ninguno de ellos ha obtenido ni siquiera un diploma de escuela secundaria y mucho menos un título universitario. Aprenden lo académico, lo hacen hasta el 8º grado, pero durante ese tiempo también están aprendiendo cosas prácticas sobre la vida real. En el último siglo en Estados Unidos hemos visto que la familia ha sido destruida. Nos hemos vuelto más tontos, somos dependientes y estamos virtualmente vacíos. Así que me maravillo. Tal vez los Amish están mucho más cerca de la meta que el resto de nosotros. Este hombre que ves en la pantalla se llama Carroll Quigley. Es un individuo muy importante porque como erudito se le dio la oportunidad de estudiar los registros secretos y los archivos y papeles de estas organizaciones de élite y escribió una especie de libro de texto sobre lo que se podría decir que es el movimiento de la élite en el siglo XX, el movimiento del nuevo orden mundial, se podría decir. El libro se llama Tragedia y Esperanza y de hecho Bill Clinton se refirió a Carroll Quigley en su discurso de aceptación de la Convención Nacional Demócrata cuando fue nominado como candidato para la presidencia en 1992. Dice: aprendí mucho de mi mentor Carroll Quigley. Bueno, ¿qué tiene que decir Carroll Quigley? En este libro habla sobre el movimiento de la élite y demás, y eso es interesante. Pero también pronunció un discurso. Junto antes de su muerte, dio un discurso en 1976, y en su discurso dijo lo siguiente: ahora llego a mi última declaración. El resultado final será que el pueblo estadounidense finalmente optará por salir del sistema. Hoy en día todo es una estructura burocrática y personas con el cerebro lavado que tienen personalidad son entrenadas para encajar en esta estructura burocrática y decir que es una gran vida. El proceso de optar por no participar tomará mucho tiempo. Cuando Roma cayó, la respuesta cristiana fue crear nuestras propias comunidades. Y eso es lo que podemos hacer, y eso es lo que hemos hecho. Podemos decir, ¿por qué necesitamos ser parte de ese sistema? Optar por no participar, crear nuestras propias comunidades. Sigue siendo legal. No sé por cuánto tiempo más, pero millones de estadounidenses acaban de decir simplemente vamos a educar a nuestros hijos en casa y en la comunidad. No pierdan su tiempo tratando de reformar las escuelas. Por cierto, si están viendo esto, las escuelas deben cambiar. Aprender mucho sobre la historia. No vas a cambiar el sistema, solo opta por no participar y di que no necesitamos que nos laven el cerebro.
Como dijo Carol Quigley, lo mismo se aplica a la forma en que ves Hollywood, ¿sabes? Es posible que hayas visto a los medios en el cerebro y hayas dicho que vamos a cerrar Hollywood, vamos a librar una guerra cultural. ¿Sabes qué? Puedes cerrar Hollywood desconectándolo de tu propia casa. Puedes decir, vamos a tirar todos estos videojuegos, vamos a tirar toda esta tontería de lavado de cerebro escolar. Podemos tomar el control de nuestras propias vidas. Si no estás contento con el sistema médico y la filosofía que está sucediendo en la medicina de Estados Unidos, bueno, estudia remedios naturales, vive una vida saludable y haz las cosas de manera diferente por tu propia cuenta en tu hogar, con tus propias comunidades, tu propia iglesia. Esta es la belleza de vivir la vida a la manera de Dios. No tienes que ser víctima de este sistema. Ahora, estas 2 sesiones que hemos terminado ahora solo han sido para el propósito muy limitado de exponer la fachada de la educación moderna. ¿Qué hay realmente debajo de la superficie? ¿Cuáles son las raíces de esto? Pero todavía hay mucho más que necesita ser dicho. ¿Cómo optamos por salirnos y qué hacemos en su lugar? Y así que para la escuela de Schooled, asegúrate de echar un vistazo a No Doctrinado. ¿Cómo hacemos una verdadera educación, ya sea en casa o en un campus escolar? No puedo esperar para hacer este seminario porque es que acabamos de derribar el edificio. Construyamos algo hermoso y maravilloso que Dios nos ha inspirado. Veremos la historia del movimiento de educación en el hogar. Veremos el plan de educación adventista y diremos, wow, esta es una alternativa genial a la programación mental, la prusianización y la jesuitación de la escolarización estadounidense que ha tenido lugar en los últimos 100 años. Nos inspiraremos para hacer algo hermoso, pero no te quedes con eso. Estúdialo por ti mismo. Lee la educación, lee fundamentos de la educación cristiana, lee consejos para padres y maestros y estudiantes y haz algo diferente. Cerremos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho por una hermosa visión de cómo debemos entrenar y educar a nuestros hijos. Oro para que a medida que avanzamos de optar de no participar del plan y del sistema del enemigo, podamos mirarte con obediencia, con fe y con la esperanza de algo hermoso y maravilloso de tu pronta venida. Y Señor, sabemos que debemos estar preparados, teniendo mentes que puedan pensar y discernir. Y sabemos que el enemigo de las almas, los poderes de la oscuridad, parecen buscar el control de la mente humana. Y Padre, no queremos ser víctimas de los engaños de los últimos días. Así que danos fortaleza de mente, fuerza de carácter y todo lo que necesitamos para estar preparados y preparar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén.